Bueno, esperamos que todos podamos ser bendecidos. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. Lucas capítulo 9 del versículo 18 al 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, oraba solito, estaban con él los discípulos, y él les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero Jesús, escuchando la respuesta de ellos, les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Quiero ministrar en este día bajo el tema: ¿quién es Jesús? Mira a su vecino, mírelo y dígale: ¿quién es Jesús? Esto es una interesante palabra. ¿Quién es Jesús? Jesús es más que un personaje con un nombre de 5 letras. Jesús es más que 5 consonantes sonando al mismo tiempo. Jesús es más que una persona. Jesús es más que lo que mucha gente reconoce con tantos aditivos, nombres, sobrenombres y un sinnúmero de cosas. Y quiero ministrar en este día bajo el tema: ¿quién es Jesús? Yo entiendo que hay mucha gente, aún en el siglo XXI, pleno siglo XXI, que ha escuchado sobre este personaje. Yo creo y tengo la impresión que en toda la historia no ha pasado un personaje que tenga más relevancia que Jesucristo. Cuando usted comienza a ver, la semana pasada le decía que pasaron hombres grandes sobre la faz de la tierra, hombres como Albert Einstein. La historia redacta que este hombre ha sido uno de los científicos que más ha podido abrir o expandir el coeficiente humano. Dice que el ser humano no usa ni aún el 0.5% de la capacidad cerebral que tiene, y él pudo escalar a utilizar creo que el 8 o el 10%. Pasaron hombres grandes en la tierra como Mahoma, gente que la gente lo adulaba, la gente lo puso como Dios, la gente pensó que eran dioses, y pasaron un sinnúmero de personalidades, incluso personas que sirvieron a Dios, hombres grandes como Elías, que en eventos trascendentes pudieron hacer que descendiera fuego del cielo. Pasaron hombres como Juan el Bautista, que llamaban las cosas que no eran como si fuesen. Pasaron hombres grandes sobre la faz de la tierra, hombres como Moisés, que en momentos determinados, cuando el pueblo tenía atención, Dios lo llamó y pudieron ver aún una vara de madera convertirse en serpiente. Pasaron hombres grandes sobre la faz de la tierra, hombres como Eliseo, hombres como Josué, que se levantaba con un ejército muy pequeño a vencer un ejército grande. Con todo lo que le estoy diciendo, quiero decirle que ni aun todos estos tipos de personajes juntos podían superar lo que es Jesús. Cuando hablamos acerca de Jesús, hablamos más que un evento. Cuando hablamos acerca de Jesús, hablamos más que un simple personaje. Hablar de Jesús no es suficiente para conocerle. De hecho, yo conozco mucha gente que estudió acerca de su historia. Cuando usted lee la palabra, se encuentra con la historia completita de cabo a rabo acerca de Jesús. Si usted comienza a leer, toda la historia habla de él, la palabra habla de él, la Biblia lo describe. Pero con todo y esto todavía no es suficiente para conocerle, sino que para usted poder conocer a Jesús tiene que intimidar con él. Pastor, ¿qué es la palabra intimidar? Pasar tiempo separado con alguien. Pastor, ¿qué es intimidad? Dedicar sus mejores tiempos, momentos a una persona específica. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de intimidad, de una relación entre dos personas, usted y Jesús. Aún gente que no conoce a Jesús, aún gente que nunca le ha visto, quiere saber de él. A través de la historia no ha pasado un personaje con más importancia que él. Todos quieren conocer su esencia. ¿Por qué ama tanto? ¿Por qué? No, es decir, ¿por qué tanto amor para la humanidad? ¿Qué lo motivó a sacrificarse de tal manera por una humanidad que lo que hace es despreciarlo? Y mucha gente se pregunta ¿por qué Jesús amaba tanto? Cuando usted comienza a ver la historia de Jesús, era un personaje raro. Jesús era el tipo de hombre o de persona que llegaba a un lugar, la gente lo pisoteaba y él le daba un abrazo.
Y yo creo que si algo necesitamos en esta generación para poder ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho, es querer imitar a Jesús. Cuando imitamos a Jesús, no pensamos en hacerle daño a quien nos los hizo a nosotros. Cuando amamos a Jesús, cuando queremos ser como Jesús, podemos entender que aunque mucha gente no tiene capacidad para darnos un abrazo, siempre tenemos la disposición para decirle: yo te amo. Cuando hablamos de Jesús, sabemos que aunque mucha gente no lo mencione ya, Él es la esencia. Él es por quien estamos en este lugar. Hello. La palabra dice que no encontrando nada más por quien sacrificar, Él puso su vida en el propiciatorio por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, no tenemos que ver solamente un nombre que tomó grandeza. La palabra dice que en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre libertaremos los que están oprimidos, en su nombre oraremos por los enfermos y ellos recibirán sanidad. En otras palabras, el nombre de Jesús en esencia tiene más poder que lo que la gente piensa. Jesús no es solamente un personaje famoso. Jesús es la esencia y la razón por el cual lo que hay existe. Y si la iglesia no reconoce esto, entonces estará perdiendo tiempo. Un personaje al cual a través de los años le ha otorgado muchos nombres. Unos le reconocen como el Mesías, otros como el divisor del mundo. Unos afirman conocerle y le llaman por como les parece: el caballero de la cruz, el rubio de Galilea. Unos le decían Rabí, otros le decían Raboni, algunos le llamaban Rabino, otros lo conocían como el nombre del carpintero, algunos el que cambia destino, la rosa de Sarona, la piedra angular, la roca inconmovible, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el nuevo Adán, segundo Adán, Adán postrer, la luz del mundo, Rey de los judíos, el Logos, el Verbo, el ángel de Jehová. Y yo me pregunto, con todos estos nombres, ¿qué realmente identifica a Jesús? Cuando usted comienza a buscar por qué tenía tanto nombre, algunos nombres de estos simplemente le fueron dados por la manifestación que él hacía. La gente intencionaba conjugar la manifestación con un nombre específico. Pero yo me preguntaba algo. Yo decía: necesito una persona tantos nombres para ser reconocido. Y él solamente decía: yo soy el Hijo de Dios. Si algo tenemos nosotros que anhelar en esta tierra, es poder ser llamados hijos de Dios. Yo sé que mucha gente tiene fama, yo sé que mucha gente tiene dinero, pero no hay nada más valioso en esta tierra que ser hijo de Dios. La palabra dice, escuche bien, la palabra dice que aquellos a los que creen en tu nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. En esencia, esto no puede ser verdad, porque la palabra afirma que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ser hijos de Dios no es simplemente una asignación o un rol que se le otorga a alguien. Ser hijo de Dios es cumplir requisitos. Ser hijo de Dios es entrar en la dimensión de lo que ser hijo de Dios se refiere. Y si algo podemos ver es que tan pronto Jesús se da a conocer como el Hijo de Dios, lo primero que hace es que manifiesta poder. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de manifestaciones. Todo lo que hay sobre la faz de la tierra vino a través del poder. Denle un aplauso al Señor. Ahora, lo importante es que por más nombre que quieran ponerle, Él solo se le revela a aquellos a quienes le abren su corazón por completo. Yo conozco grandes exégetas, peritos, eruditos de la palabra, estudiosos, gente de la harta crítica en cuanto a lo eclesiástico se refiere, gente que sabe la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás, y saben tanto que terminaron dudando de la misma esencia de Jesús. De manera que yo creo que el conocimiento, la palabra dice, Pablo hablando, Pablo dice: porque la mucha letra envanece, mata, mas el espíritu vivifica, haciendo alusión a que usted puede
puede saber mucho, pero si en la revelación que usted tiene de la palabra Jesús no es la esencia en calidad de espíritu, entonces usted está mal. Yo creo que mucha gente está preparado, creo que mucha gente predica con denuedo, mucha gente predica con poder, pero yo creo que en estos tiempos necesitamos un poquito menos de fama y más de poder. Yo creo que necesitamos un poquito más de solución. En los tiempos antiguos, usted sabe por qué Jesús se dio a conocer, porque Jesús vino en modo solución. Pastor, ¿qué es modo solución? Vino a salvar la gente que estaba perdido, vino a sanar a aquellos que estaban enfermos, vino a libertar al cautivo, vino a darle esperanza a aquellos que la habían perdido por completo. Cuando Jesús vino, si algo Jesús hacía era que les quitaba los problemas a la gente de encima. La iglesia tiene que entender que como iglesia nosotros no solamente tenemos la responsabilidad, sino que se nos fue entregado el poder para salvar, para sanar, para restaurar, para libertar. La solución del mundo usted la tiene en sus manos. Yo conozco ministros que ya han alcanzado tanta fama que el nombre de Jesús ni lo mencionan. Y yo tengo problema con esto, porque yo no puedo creer que Él sea la esencia y en un lugar Él no se mencione. En una ocasión yo dije: donde Jesús no quepa, yo tampoco quepo. Donde Jesús no puede entrar, yo tampoco puedo entrar. Yo recuerdo, mire bien, yo recuerdo que una vez estaba en un lugar que me invitaron a predicar, y el pastor me dijo a mí: varón, solamente le pido que por favor el mensaje que usted va a predicar esté direccionado a esto. Aquí lo que hay es problemas con los matrimonios. Yo no quiero que usted venga ni con alta revelación ni con baja revelación. Es más, mire, ahórrese el mencionar al Espíritu Santo, mencionar a Jesús. Quiero que usted me hable solamente de problemas matrimoniales. Le dije: si Jesús no cabe en esta conversación, entonces yo tampoco quepo en ella. Es imposible que usted hable de restauración si Jesús no está en la restauración. Es imposible que usted hable de sanidad del corazón si Jesús no es el que sana. Es imposible que usted hable de ninguna bendita revelación si Jesús no es la esencia. La iglesia necesita volver al principio, entender quién es el caballero de la cruz. Usted no me escuchó. La iglesia tiene que reconocer que por más nombre que Él tenga, lo que lo hace grande no son los nombres, es su manifestación. Y Jesús solamente se le muestra a quien le reconoce. No, pero es que el problema, mire, a mí no me importa su problema, varón. Al Cristo que yo predico tiene que estar en todos los ámbitos. Cuando la iglesia entiende que Él es la esencia, mire cuántos nombres le mencioné aquí, cuántos nombres más la gente conocía. Dice, escuche bien, el problema de mucha gente es que ellos entienden que Jesús vino en manifiesto solamente en el Nuevo Testamento. Ay, porque los 4 evangelios comienzan hablando de Jesús. Les cuento, Jesús siempre ha existido. Dicen los estudiosos, los grandes de la palabra, que cada vez que se mencionaba el ángel de Jehová, se hablaba de Jesús en esencia. Es decir, no hay una manifestación en la Biblia que Jesús no puede entrar. Entonces yo creo que está bien la fama, están bien los códigos, pero necesitamos que la cruz vuelva al altar. Si la cruz vuelve al altar, los enfermos se van a sanar. Si la cruz vuelve al altar, los drogadictos dejarán los vicios. Si la cruz vuelve al altar, las prostitutas serán profetas. Si la cruz vuelve al altar, los homosexuales serán pastores. Si la cruz vuelve al altar, las familias divididas tendrán que volverse a unir. Si la cruz, porque es que lo que cambia es la cruz, no es el hombre. Yo creo en la fama, yo creo que Dios te levanta, te expone, te exhibe, pero si donde tú prediques Jesús no cabe, entonces usted mismo ciérrese la puerta y váyase de ese lugar. Donde mi Jesús no entre, yo no puedo entrar. Usted piensa que usted le sirve a un hombre de cartón. Usted piensa que usted le sirve a cualquier cosa. Cada vez que Jesús en su historia pasaba por un lugar, lo que dejaba era, mire hermano, no hubo un lugar que Jesús atravesara que no levantara un levantamiento. Donde quiera que usted entra bajo la revelación de Jesús, usted va a tener gente que lo van a odiar. Él mismo dijo, pero que ustedes piensan que lo que le hicieron al Señor no se lo van a hacer a sus discípulos. No, tranquilos, prepárense
prepárese mejor, porque lo que viene fuerte. Si algo tenemos que entender es que llevar la cruz de Cristo, reconocer su nombre, conocerlo como lo que Él es, va a traer grande levantamiento. Pero cuando usted entiende mire que no hay nada más, la Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. La palabra dice que en su nombre los demonios son echados fuera, en su nombre los enfermos son sanos, en su nombre los cautivos son libres. Entonces, ¿qué me va a hablar a mí usted de que Netflix es el dueño? Si quieren se pueden ir para el infierno. Yo sigo predicando al Cristo que sana, al Cristo que liberta, al Cristo que restaura, al Cristo que te dio vida cuando todos te dieron por muerto. Y aquí hay algo muy terrible. La Biblia reconoce a Jesús como la ofrenda redentora. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos, usted sabe que donde se adoraba o donde se iba a buscar el milagro era en un lugar físico que Dios había hablado a Moisés. Y Dios había dado a Moisés directrices exactas. Dios dijo a Moisés: quiero que subas a hablar conmigo. Cuando Moisés subió hasta el monte, Dios habló con Moisés, y allí Dios le especificó a Moisés que quería que levantara un tabernáculo. Le dio todas las especificaciones del tabernáculo. Le dijo: quiero tal medida, quiero esto, así, 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 así. Y de paso le dijo: quiero que las 12 tribus se reubiquen de esta manera. Esta tribu aquí, aquella aquí, esta aquí. Dios le especificó todo. Entre todas estas cosas, Dios le dijo: dentro del tabernáculo, dentro de lo que es la pared divisora, van a estar los atrios. Le dijo: en los atrios, luego va a haber el lugar de adentro. Este lugar se va a separar, y esto va a tener una división del lugar santo y el lugar santísimo. Estos serían 2 recámaras en las cuales el sacerdote y el sumo sacerdote tendrían acceso directo. Ahora, hay un problema aquí muy fuerte, y era que este lugar se había hecho porque el pueblo, cuando atravesó el éxodo proveniente de Egipto, venía con muchas malas costumbres. El pueblo pecaba, hermano, de una manera impresionante. Entonces la gente estaba muriendo por montones. Usted ve que cada vez que Dios hablaba por desobediencia, Dios mataba 15,000, 20,000, 30,000. Dios dijo: yo tengo que buscar una manera en la cual la humanidad no se extinga tan rápido. Cuando levanta el tabernáculo, Dios da directrices exactas. Dios dice lo que tiene que hacer aún los sacerdotes. Ahora, cuando Dios dio las directrices a Moisés, había un problema serio, y era que el pueblo, el tabernáculo no lo había cambiado. Porque lo que cambia un pueblo no es la manifestación física, es la manifestación interna. Antes de usted ver a Dios revelarse por fuera, Dios tiene que revelársete por dentro. Antes que tú pongas manos sobre gente para que se sane, tu corazón primero tiene que ser sanado. Por más dones que Dios te dé, el tabernáculo tiene que estar primero limpio adentro. Es por esto que la historia dice, escúcheme bien, el sacerdote podía entrar hasta la primera recámara, el segundo sacerdote entraba hasta la segunda que estaba detrás. A esto lo dividía una cortina. Entonces este lugar primero se llamaba lugar santo, el segundo nivel se llamaba lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba lo que se reconocía como el arca del pacto. El arca del pacto fue nada más y nada menos que aquello que Dios le dijo a Moisés que diseñara para que su presencia habitara en aquel lugar. El pueblo estaba muy incrédulo. El pueblo necesitaba ver de manera tangible, físico, una manifestación de Dios. Cuando Moisés trae el arca, usted sabe la historia del arca. Ahora, esto me llama la atención. El arca tenía algo específico, y era que mensualmente, no, cada 6 meses, no, cada 9 meses, no, cada año el sumo sacerdote entraba para redimir los pecados del pueblo. Y usted sabe lo terrible que Dios puso. Escúcheme bien, porque esto es muy serio. Usted sabe lo terrible que Dios ponga en manos de un hombre de carne y hueso el pecado de todo un pueblo. No fue que Dios quería hacerlo así. Es que el pueblo estaba tan incrédulo que usted puede ver que cuando Moisés subió, dejó a Aarón encargado, y a los 3 días ya el pueblo estaba pidiendo que hicieran un becerro de oro. Y ahora van a decir que adoren a otro Dios,
Queremos un Dios. ¿Quieren un Dios? ¿Qué quieren? Queremos un becerro de oro. Constrúyelo para que le adoremos. Aquí vinieron en contra de su voluntad y construyó el becerro de oro. Ese día cuando Moisés descendió, ¿y qué es esto? Dice que en aquel momento la rabia fue tan grande que rompió hasta las tablas que Dios le dio. Pero ese día murieron miles de gentes. Dios está mirando que poner la responsabilidad de todo un pueblo en un solo personaje está terrible. Ahora, ¿qué pasa? Había un problema con esto. Cada vez que el sumo sacerdote entraba, al sumo sacerdote lo ataban con algo como una soga. Esta soga, ¿qué hacía? Cuando él entraba, escúcheme bien, el lugar donde estaba el arca del pacto o el arca de Dios era un lugar tan santo que si el sumo sacerdote entraba a aquel lugar y no estaba en santidad, él moría. Escuché el nivel de esto. Si él entraba al segundo nivel del lugar, él moría. Porque para estar allí había que entrar en santidad. ¿Por qué? Porque todavía Dios no había, escúcheme bien, todavía Dios no había dado en propiciación al Salvador del mundo. Mirando este problema, Dios dice, algo tiene que cambiar aquí. Mucha gente está muriendo porque están bajo responsabilidad de una sola gente. Dios nunca puede obligar al hombre a que le sirva si no quiere. Por esto la palabra declara que Dios nos dio ¿qué? Libre y albedrío, lo cual establece que usted es dueño de su vida. Usted hace lo que usted quiera hacer con su vida. Incluso aún siendo Dios, el Dios todopoderoso que es, Él no puede obligar a nadie. De manera que seguir a Dios se hace por revelación y no por obligación. Cuando el pueblo está muriendo de esta manera, hay un versículo que comienza a cambiar la historia de lo que es el sacrificio. Isaías comienza hablando en Isaías capítulo 6 y comienza diciendo: en el año que muere el rey Uzías, yo vi a Dios. Y comienza a hablar de una visión que él tuvo sobrenatural. Isaías fue llevado al tercer cielo y comienza a ver cosas terribles y dice: y yo veía ángeles con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y todos gritaban al mismo tiempo diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando Isaías ve tanta revelación, cuando Isaías ve tanto poder, dice: ok, y ahora ay de mí, porque soy humano y habito dentro de un pueblo que tiene labios impuros. Dios le dice: no, tranquilo muchacho, tú no vas a morir. Yo te traje aquí fue para que tú vieras realmente lo que es el poder. Ahora, cuando Isaías ve esta revelación, el ángel de Jehová le habla. Ahora escuche lo que pasa aquí. Isaías escucha una voz que dice: ¿a quién enviaré? Y él dice: yo iré, envíame a mí por ello. Isaías no podía morir por la humanidad. Dice la gente que sabe, la gente que estudió la Biblia, que esta voz que se escuchó fue la voz del Mesías. Cuando el Mesías habla, está diciendo: si ellos no tienen quien muera, yo voy a morir por ellos. Si el macho cabrío ya no puede hacer más sacrificio, yo lo voy a hacer por ellos. Si nadie más puede redimir la sangre que está muriendo, yo lo voy a hacer por ellos. Por esto es que usted ve que cuando Cristo viene, en esencia dice que era Jesús el hijo de María. El Cristo es la revelación que viene después de la muerte. Por esto es que usted puede ver que hasta que Jesús no muere, Cristo no aparece. Nunca se le dijo Jesucristo antes de la resurrección, porque el nombre no le cabía. La palabra Cristo es un sometimiento de lo natural a lo sobrenatural. Ya no operaba como el hijo de María. Ya no operaba como el rubio de Galilea. Ya no operaba como el caballero de la cruz. Incluso nunca más la palabra dice que él fue a la casa de María a compartir con sus hermanos. Lo que la palabra sí dice, que después que Jesús se convierte en el Cristo, cuando resucitó, atravesaba las paredes, atravesaba las puertas. Nadie podía pararlo. Usted ve la visión que dicen los hombres que ven cuando van camino en Maús. Hermano, le estoy hablando de eventos sobrenaturales. Cuando
Cuando usted comienza a ver que Cristo se mete en Jesús o Jesús en Cristo, la cosa comienza a cambiar. ¿Qué le estoy diciendo? Entonces, con toda esta revelación de poder, yo no puedo creer que ninguna palabra, ningún mensaje bíblico no tenga a Jesús por dentro. Es imposible, es imposible. Anoche, mientras estudiaba este mensaje, Dios me estaba hablando y me decía: me estoy manifestando menos porque la gente no me está manifestando. Y cuando comienzo a pensar, me doy de cuenta que lo que Él quiere decirme es: si la gente se quitara un poquito para que yo me ponga, entonces yo podría manifestarme. En los tiempos antiguos nunca vi gente que buscara fama, la gente buscaba manifestación. Necesitamos que la iglesia, necesitamos que los miembros, necesitamos que los hijos se pongan en la dimensión del Espíritu. Menos fama, más poder, menos lucimiento. Usted no me escuchó todavía. Cuando la iglesia entra en la dimensión de la revelación de Cristo, las cosas cambian. He visto mucha gente que emplean buenas intenciones para que la iglesia crezca. El crecimiento lo da Cristo. He visto mucha gente que emplea buenas ideas para que la iglesia se dimensione. La dimensión la da Cristo. Pero ¿por qué no pasa? Porque si Cristo está siendo puesto en otro lugar, Él no puede moverse en ese lugar, porque Él solamente se manifiesta donde se le reconoce.